Totalmente de acuerdo con el hecho de que Honduras es un estado capturado. Es un estado en donde, como bien decís que te mencionaba el presidente Zelaya, grupos de poder, grupos de interés, tienen totalmente cooptado los elementos de toma de decisiones y es la razón fundamental por la cual las organizaciones, las instancias públicas no están funcionando adecuadamente y ya hemos tenido varios ejemplos que muestran el fracaso de esto, ¿verdad? Se quiso implementar un mecanismo que permitiera, con la ayuda internacional, Renato, más allá de toda la plata que antes habían gastado la Unión Europea, la misma idea, ¿verdad? Y otras instancias internacionales para fortalecer a los hacedores de justicia acá en el país, a los organismos que ejecutan la justicia acá en el país, y no se pudo, pues se buscó esa instancia por la presión popular, ¿verdad? Creo que hay que darle ese crédito también a estos jóvenes que en el año 2015 salieron a las calles a pedir justicia, a pedir transparencia, ¿verdad? Y a pedir que de verdad se capturara y se ejecutaran juicios de manera adecuada contra las personas que han abusado del poder acá en el país para hacerse ricos. Se instauró la Maxi y ya vimos con mucha frustración cómo este proceso también quedó en la ruina, ¿verdad? Y no se me olvida a mí que alguien internacional, Renato, hace algunos años me decía esto. Es interesante Honduras, ¿no? Un país tropical, pero donde todo el mundo patina. Es un país tropical con mucho calor, pero todo el mundo patina, porque aquí no hay iniciativa que haya tenido realmente éxito. Y la Maxi creo que es uno de los ejemplos más gráficos que mejor nos pueden explicar este fracaso. Pero yo insisto, Renato, y por eso me quedé con la primera pregunta. Mientras nosotros los hondureños no asumamos la responsabilidad por el rescate de la institucionalidad y por hacer que nuestras instituciones sean inclusivas y romper esa cadena que ata al país y que tiene al Estado capturado y que lo lleva al fracaso, no va a haber nadie que nos pueda ayudar. Yo reniego de la posibilidad de estar solamente esperanzados a que sean unos periodistas norteamericanos o a que sea una fiscalía en Nueva York o en cualquier otro estado de Norteamérica o a que sean los europeos quienes nos vengan a salvar. Si no lo hacemos nosotros mismos, si no despertamos nosotros mismos, va a ser muy difícil que la cosa cambie. José Luis. Mire, hilvanando con la idea de Julio, yo comparto totalmente esa idea. Y yo particularmente creo que esa es la importancia de las elecciones de este año. Indiscutiblemente hemos tenido 8 o 12 años viendo la situación particular del Ministerio Público y de la Corte Suprema de Justicia y los juicios. Y que no es una queja particular del gobierno de Estados Unidos lo que está pesando, sino de la mayoría de los hondureños que no vemos una actuación clara, transparente y objetiva de los órganos del Estado en esa materia. Por lo mismo, el liderazgo de una persona es importante, pero yo creo que la decisión se va a tomar en un poder legislativo. He ahí, y reitero, la importancia de las elecciones de noviembre de 2021, donde la mayoría de los hondureños tienen que apostar a que haya esta fuerza política en el Congreso tenga una mayor integración, tenga una mayor representación, y ese casi secuestrado signifique que se integre gente que realmente venga con un mensaje diferente y que se destrabe de esos lazos de la clase económica y política y social que de una u otra manera tiene un efecto en los políticos. Aquí tendemos a matricular y decir, es culpa de los políticos, es culpa de la clase económica y política del país que está intrínseca en esas decisiones y que tiene un conflicto de intereses o intereses muy claros que proteger. Por eso yo particularmente creo que puede haber un líder, puede ser el líder de mi partido o cualquiera de los otros tres que tienen posibilidades, pero las decisiones se van a tomar en el Congreso de la República, donde próximamente hay un cambio en la Corte Suprema, en el Ministerio Público, en la Procuraduría General de la República, donde nosotros como hondureños, y como dice Julio, somos los responsables de generar ese cambio. Y ese cambio lo podemos ejercer en el sufragio, en tener la claridad en esa lista de candidatos, quiénes son los que tienen mejor condiciones y que esto no nos engañen ahorita que quieren el voto y después cambien. Porque ahí sí, yo creo que el pueblo hondureño no va a seguir aguantando estas situaciones. Hay una frasecita en la que pinchó José Luis,
y se hizo juez y parte del asunto, inclusive mi candidato. Ahora, yo lo voy a desafiar aquí, cree que ya ni puede, ya que usted lo mencionó, vamos a ver, usted es un hombre preparado, cree que puede combatir la corrupción. Yo creo que sí, ¿por qué no? Yo creo que es una persona que pasó lo que pasó, él asume y en todos sus discursos habla de su situación, pide perdón, fue castigado, lo superó, tuvo un efecto en su personalidad, en su vida, está haciendo una propuesta interesante, ¿por qué no? Bueno, lo dejo ahí, pero ya no mencionemos candidatos porque están como analistas hoy, estamos como analistas. Y yo Yo no respeto su mencioné criterio. candidato, yo mencioné partido. ¿Y quién es el candidato de su partido? No, y en eso estamos, yo los estoy escuchando. Y reflexionaba mientras las escuchaba a ustedes. Si un pueblo con 6 años de promedio de escolaridad puede votar bien, se los digo, esa va a ser la siguiente pregunta, prepárense para ello. Un pueblo con 6 años de escolaridad, como nos ha venido ocurriendo desde el retorno de la democracia, ¿creen que puede votar con calidad? No me respondan ahorita. Me responden ya en un ratito, después de la pausa comercial. Pero antes escucho a Rubén Darío Sorto con la primera pregunta que planteaba. Adelante, Rubén. Yo sí creo que el electorado, a pesar de su nivel de escolaridad, cuenta con una característica que en este momento pesa sobremanera en el proceso electoral y que puede dar como resultado la elección de personas sensatas, de un liderazgo genuino, de un nuevo liderazgo, y es el sentido común. Probablemente una persona no cuente con un título universitario, no cuente con un título de estudios posteriores a nivel primario, pero el sentido común le hace tomar las decisiones correctas, el sentido de sobrevivencia inclusive. ¿Y por qué estoy hablando de sobrevivencia? Porque lo que nos estamos jugando en este momento es el futuro de la nación, el futuro de Honduras. Y vea, yo le acabo de enviar una gráfica que tiene algunos años que la preparé precisamente para un frente a frente. Y le pido por favor a don Carlos Andino que la muestre. Ese ciclo de relación de prosperidad, justicia, si logramos entender como pueblo, como cuerpo que va a elegir ese liderazgo que va a definir el destino de la nación, esto es lo que va a determinar el resultado de la elección. ¿Quién es la persona adecuada o quién es el cuerpo, el grupo de personas? Porque estamos eligiendo, insisto, alcaldes, diputados, presidente. Vea, usted ha dicho una gran verdad, Renato. El Estado de Derecho en Honduras es inefectivo y eso tiene como resultado que los niveles de corrupción sean altos. Nadie puede decir lo contrario. La persona que diga que en Honduras prevalece la justicia y prevalece la transparencia, niega y trata de tapar el sol con un dedo. Ese es uno de nuestros problemas medulares. ¿Y por qué existe corrupción? Pues porque existen altos niveles de impunidad. Los operadores de justicia no funcionan y por ende, precisamente por eso, porque no funciona todo el aparato de justicia, porque lo político y esos grupos de poder a los cuales usted hacía mención han contaminado el sistema judicial. En la nación no prevalece la justicia, no prevalece el Estado de Derecho. ¿Y sabe qué? Como empresario se lo digo, los capitales son ariscos, los inversionistas somos ariscos, donde no existe justicia, donde no hay Estado de Derecho. Y eso a que nos lleva a niveles de prosperidad muy bajos, a niveles de inversión insuficientes, a niveles educativos muy bajos, a niveles de pobreza altísimos. El problema del hondureño en este momento es que no hay empleo. ¿Y por qué no hay empleo? Porque no hay inversión, así de sencillo. Entonces es un ciclo que se explica por sí solo. Muy bien. El liderazgo que entienda esto
es el que debemos de escoger en las próximas elecciones. Muy bien, por favor, ese cuadro que nos decía Rubén Darío Sorto, es que lo quiero leer, voy a pasarme aquel plasma, porque es cierto, hace años nos lo dijo aquí Rubén Darío Sorto. Ciclo de la relación prosperidad-justicia. Julio y José Luis, pongan atención a esto. Sí. ¿Por qué existen elevados niveles de corrupción? Comenzamos con esa pregunta. Impunidad. Porque existen porque existen niveles de impunidad. ¿Por qué el sistema de justicia no funciona? ¿Existe un rezago en la mora judicial enorme? ¿Por qué no funciona el sistema judicial? Es que solo él lo puede interpretar bien. Pero rápido, Rubén Darío, ahí se lo ponemos en pantalla para que lo diga en un minuto. Sí. Ahí lo tiene en pantalla, para que lo explique. Existen Un altos minuto. niveles de impunidad. Sí. ¿Por qué existen altos niveles de corrupción? Es el punto superior. Porque existen altos niveles de impunidad. ¿Y por qué existen altos niveles de impunidad? Porque el sistema de justicia no funciona. Existe un rezago en la mora judicial enorme. ¿Y por qué no funciona el sistema judicial? Porque el sistema judicial está contaminado por lo político. Los políticos tienen sus manos metidas en el sistema judicial del país. Entonces la nación, aquí no hay justicia. El Estado de Derecho es un Estado de Derecho golpeado, nulo. Donde no y hay, por ende, donde la por eso prosperidad no hay florece. prosperidad. Ok. ¿Y por qué hay pobreza en Honduras? Porque no viene la inversión. La inversión no viene porque como empresario se lo dije, como inversionista No. se lo he dicho. Hay pobreza en Honduras porque no hay empleo. Esa era la siguiente parte. ¿Y por Es qué no hay correcto. empleo? Porque no viene la inversión. Porque la inversión no cree en el sistema judicial jurídico. No hay garantía a la inversión, no hay garantía a la propiedad. Donde hay justicia, donde el Estado de Derecho prevalece, la inversión florece. Esa es la conclusión pura y sencilla y llana. ¿Coincide el economista Si Raudales? usted se quiere explicar por qué existe pobreza en Honduras, aquí se explica, el origen está Es una de las en variables, el Sí, es sistema un poco más judicial. complejo que eso, ¿no? Está bien, está Obvio, bien el sí, enfoque, es pero es más un poco más complejo Es complejo. una que eso, variable, es una de las pero variables. para que el pueblo lo entienda, hagámoslo de manera didáctica. Sí, lo que pasa es que no podemos Estemos decir por aquí. que la única razón que explica la pobreza en Honduras es la falta de empleo, porque es una de las razones. Pero hay elementos claves, la productividad del trabajo y la productividad del capital, las dos son muy bajas en el país, pero eso requiere, Calidad y diversificación. porque, a ver, Y porque la hay un productividad es elemento baja, bien Julio. importante acá. ¿Por qué se está yendo la gente para los Estados Unidos, por ejemplo? 500 personas, de acuerdo al Observatorio de las Migraciones de la Universidad Nacional Autónoma. 500 personas diarias salen del país. ¿Y quiénes son los que Interesante, se van, un Julio? elemento interesante es que de esas 500 personas que se van diariamente del país, el 91% está trabajando cuando se va. Tienen trabajo, pero no son lo suficientemente productivos. Y ellos Y tienen entienden, trabajo digno, con salarios exactamente, ese es el que punto. cubren sus Ellos necesidades. entienden que si se van a los Estados Unidos van a ganar Más. 10 o 12 veces lo que ganan acá. Entonces, que tengan empleo es un elemento. Pero el empleo tiene que ser empleo de calidad. Pero el empleo de calidad solo puede venir si la productividad del trabajo es lo suficientemente elevada. Si la productividad del de que capital, depende de la educación. exacto, y si la productividad del capital también, porque no solamente la productividad del trabajo, no es lo mismo una empresa productora puesta en San Pedro Sula o en el Progreso que una empresa, por ejemplo, productora puesta en Cartago, allá en Costa Rica. Es mucho más productiva en aquel país por razones que tienen que ver con lo que está diciendo el amigo Rubén Darío ¿verdad? Sorto. Sí, que me parece muy acertado, pero repito, el tema es un poco más complejo, ¿verdad? No, estamos totalmente claros.
Sí hay que escoger un nuevo sistema, hay que diseñar un nuevo sistema para seleccionar a los magistrados a la Corte. Julio, ¿qué piensa? De acuerdo, totalmente de acuerdo. Creo que lo que dijo Telma es muy correcto. El modelo se agotó, sobre todo porque quedó claro que no es instrumental, que al final siempre, como dije al comienzo, como dije sobre el tema del fiscal general, lo mismo sucede con los magistrados. Mire, esa elección que hubo en el 2016 de magistrados nos dejó claros, ¿se acuerda? Que hasta quedó incluso un vacío legal ahí, que tuvo que solventarse porque los magistrados a la Corte quedaron prácticamente de facto, ¿verdad? Ese pleito que se dio en el Congreso Nacional nos deja claro que el modelo está agotado. Y al final, yo le digo una cosa, quedó clarito también que quedaron los magistrados que el poder y que los acuerdos allá arriba, más allá de los diputados, querían. Al final no hubo chance de ninguna negociación, ni siquiera ahí dentro del Congreso, sino que se impusieron los 15 magistrados que los poderes fácticos de este país querían. José Luis. Evidentemente, yo creo que hay que reformular el proceso. Si es bien cierto, lo que busca tener los mejores candidatos profesionales con capacidad, sin sesgo político, al final es una decisión del ente politizado en el país, que es el Congreso de la República. Pero esa preselección tiene que ser muy rigurosa, Julio, de manera que puedan optar y no desmotivar. Yo me acuerdo que muchos hondureños que yo conozco participaron y presentaron su concurso y fueron con mucho entusiasmo creyendo en el modelo y salieron decepcionados, ¿verdad? Ok. Quiero que la producción, por favor, me coloque la pregunta con que iniciamos el programa. Ya que Estados Unidos renuncia a un combate general contra la corrupción en el Triángulo Norte, ¿visualiza usted en el panorama político hondureño un liderazgo capaz de realizar ese objetivo en una sociedad casi secuestrada por la corrupción? Así, brevemente, Rubén Darío, ¿tú visualizas ese candidato o candidata aquí en el panorama político nacional? Sí, y no estamos hablando de nuevo de un solo candidato, estamos hablando del candidato a la presidencia. Claro. Y sí hay personas idóneas que tienen características, pero como usted bien dijo, estamos como analistas, no estamos como partícipes de un partido político. Y veo personas idóneas para el Congreso, que debe de haber una renovación de pies a cabeza en el Congreso Nacional. En el Congreso Nacional es donde se fraguan muchos de los casos de la corrupción. Rubén Darío, antes de que le lanzara la pregunta, ¿quién es Rubén Darío? Se adelantó y se puso el escudo. Está muy bien. ¿Y tú, Julio, visualizas esos liderazgos? No, yo, francamente, repito, trato de ser optimista, Renato. Sí. Trato de ver las cosas distinto. Pero yo creo que, y lo dijiste creo en el intermedio, las elecciones primarias nos dejaron un buen ejemplo de cómo aquí se amalgaman las fuerzas para evitar que realmente sea la decisión, equivocada o no, del pueblo quien se imponga, ¿no? Ok, gracias, José Luis. Bueno, a diferencia de mis dos compañeros, yo sí soy más un activista y miembro de la autoridad del partido político, del Partido Liberal, y creo que mi candidato puede reunir los requisitos para ello.